Hay mañanas en las que el sol vuelve a salir, pero por dentro algo sigue oscuro. Te levantas, sigues adelante, cumples con lo que toca. Y aún así hay un peso que nadie ve. Heridas que no sangran, pero duelen. Recuerdos que no hacen ruido, pero aprietan el pecho. Tal vez hoy despertaste con una sensación difícil de explicar, como si tu corazón estuviera cansado de ser fuerte todo el tiempo. Si es así, no llegaste aquí por casualidad. Esta oración de la mañana es un espacio seguro para ti, para respirar profundo, para bajar las defensas y permitir que Dios toque suavemente esas partes que has escondido incluso de ti mismo. Quédate, porque esta mañana no es para correr, es para sanar. A lo largo de la vida aprendemos a guardar silencios. Aprendemos a sonreír cuando algo por dentro se rompió, a seguir cuando nadie preguntó cómo estábamos de verdad. Hay heridas que nacieron de palabras que dolieron más de lo debido, de ausencias que marcaron, de traiciones, de pérdidas, de sueños que no se cumplieron. Y aunque el tiempo pasa, el corazón a veces sigue cargando todo eso como si hubiera ocurrido ayer. Dios conoce esas heridas invisibles. Él no necesita que las expliques bien, no te pide que las ordenes ni que las maquilles. Él las ve, las comprende y, sobre todo, desea sanarlas con paciencia y amor, desde lo más profundo. La Biblia nos recuerda en el Salmo 147, 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este versículo habla directamente a quienes han aprendido a vivir con el corazón cerrado para no sufrir más. Dios no sana con prisa, sana con presencia. Él se acerca a tu historia sin juzgarla, toca lo que duele sin reproches y comienza un proceso real de restauración interior. Hoy, al comenzar este día, puedes permitirte no ser fuerte, no tener todas las respuestas, no cargar más de lo que te corresponde. Hay dolores que no llegan de golpe, sino que se acumulan con el tiempo. Pequeñas decepciones, palabras que parecían inofensivas, situaciones que prometían algo bueno y terminaron dejando vacío. El corazón va guardando todo eso en silencio, como si cargarlo fuera la única manera de seguir adelante. Muchas personas aprenden a vivir así, funcionando por fuera, resistiendo por dentro. Pero Dios no te creó para sobrevivir emocionalmente, sino para vivir con el corazón libre. Esta mañana, Él te invita a reconocer que lo que duele no te hace débil, te hace humano. Y lo humano, cuando se entrega a Dios, se transforma. Tal vez nunca te diste permiso para sentir plenamente lo que pasó. Tal vez te dijiste que no era para tanto, que otros estaban peor, que había que seguir. Pero el alma no entiende de comparaciones. Lo que te dolió, te dolió. Y Dios respeta esa verdad. Él no minimiza tu historia, no te apura, no te exige que estés bien antes de tiempo. Al contrario, se sienta contigo en este amanecer y te dice en silencio, estoy aquí, no tienes que cargar esto solo. Reconocer el dolor es el primer paso de la sanación, y hoy ya lo estás dando. A veces tememos abrir el corazón porque creemos que tocar la herida dolerá aún más. Pero la sanación de Dios no es invasiva, no es brusca, no es violenta. Él no arranca, Él restaura. No expone tu fragilidad, la cubre con amor. Cuando Dios sana, lo hace respetando tu proceso, tu ritmo, tu historia. Él no te pide explicaciones largas, le basta tu sinceridad. Un suspiro, una lágrima silenciosa, una oración sencilla, todo eso Él lo entiende. La palabra nos dice en Lamentaciones 3, 31-32, porque el Señor no desecha para siempre, antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Este versículo nos recuerda que el dolor no es el final de la historia. Dios no disfruta de tu sufrimiento ni te abandona en él. Incluso en los procesos más difíciles, su compasión sigue activa. Él permite el tiempo de la herida, pero también prepara el tiempo de la restauración. Hoy, mientras comienza este día, Dios empieza a devolverle suavemente fuerza a tu interior. Este nuevo día no es una repetición del anterior. Aunque el calendario marque lo mismo, tu interior puede comenzar algo distinto. Sanar no significa borrar el pasado, sino permitir que el pasado ya no defina quién eres hoy. Dios te ofrece una mirada nueva, más compasiva contigo mismo.
Te recuerda que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías y tenías en ese momento. Y eso es suficiente para comenzar de nuevo. Hoy puedes caminar sin cargar culpas que no te pertenecen, sin exigirte perfección emocional, sin castigarte por sentir. Dios no espera que seas alguien diferente, espera que seas tú, pero acompañado de su paz. Que este día lo vivas con más suavidad, con más fe, con menos dureza interna. Lo que antes fue herida, con Dios puede convertirse en sensibilidad, en empatía, en fortaleza silenciosa. Y así, paso a paso, tu corazón aprende a latir sin dolor constante. Ahora, respira profundo, y si puedes, repite esta oración con calma, dejando espacios de silencio entre cada frase. Dios amado, en esta mañana me acerco a ti tal como soy. Con un corazón que ha aprendido a callar, pero que hoy necesita descanso. Tú conoces mis heridas invisibles, las que nadie vio, las que nadie sanó. Hoy te entrego el dolor que guardé, los recuerdos que aún pesan, las palabras que me marcaron. Sana mi corazón con tu paz, con tu amor paciente, con tu presencia que restaura. Enséñame a soltar lo que ya no me hace bien, a perdonar sin forzarme, a avanzar sin miedo. Que este día no lo viva desde la herida, sino desde la sanación. Desde la esperanza. Desde la fe. Confío en que estás obrando en mí, aun cuando no lo vea, aun cuando el proceso sea lento. Gracias por caminar conmigo, por no soltarme, por darme un nuevo comienzo esta mañana. Amén. Si esta oración tocó tu corazón, te invito a que no camines solo. Suscríbete ahora al canal Gracias en la Mañana, para comenzar cada día acompañado de fe, paz y esperanza. Activa la campanita para que recibas una notificación cada vez que tengamos una nueva oración preparada especialmente para ti. Comparte este video con alguien que necesite sanación en el corazón. A veces, una oración compartida puede ser el abrazo que otro estaba esperando. Y si esta oración fue para ti, escribe amén en los comentarios. Tu amén es una declaración de fe y también una forma de unirnos en oración. Que Dios te bendiga y te acompañe hoy y siempre. Nos encontramos aquí, en Gracias en la Mañana. Que tengas un día lleno de paz. Muy buenos días.